Y ya estamos en vivo y en directo, María. Bueno, veo que ya se va uniendo aquí también algunas personas y Es mi hermana. es tu hermana, un placer, hermana. Bueno, pues un placer que empecemos. Sandra también por ahí, vamos. Bueno, pues hoy es nuestro segundo live de Aleph, Escuela de Vida, y estamos por segunda vez, María y yo. Es cierto que vamos a tener sorpresas en breve con la participación de otros compañeros también. Y bueno, hoy nos lleva este live a hablar de la ansiedad, uno de los mayores temas tal vez más hablados, ¿no? en los últimos años, sobre todo pues por lo que ha producido en nosotros y por la tendencia también que llevamos en nuestro ritmo. Entonces, desde ahí es de donde me gustaría que partiéramos, María, Ujú. y bueno, tengo que decir que hoy por desnudarnos aquí un poquito, hoy al tratar bueno, pues de preparar este vídeo y demás, este live, pues muchas veces hacemos ahí un brainstorming. Entonces, hay que decir que, María, cuando estábamos hablando del concepto y lo que significa la ansiedad, ¿no? Porque puede ser un concepto un poco ambiguo, difícil de describir, me gustó mucho Sí. tu manera, María. Y es ahí donde me gustaría que nos fuéramos. Explícanos un poco qué es eso de la ansiedad, ¿no? A ver, la ansiedad es... bueno, para empezar, la ansiedad la tenemos todos y la tenemos toda la vida. Y esto es importante para desmitificarlo un poco. La ansiedad es una respuesta biopsicosocial, ¿vale? Ante determinados estímulos que las personas interpretamos como potencialmente peligrosos, ¿vale? Peligrosos o amenazantes. Es decir, al final no dejan de ser esos nervios o esos miedos, ¿vale? Que como emoción que son respuestas adaptativas que nos ayudan a sobrevivir, ¿vale? Pero cuando se convierten en ansiedad es porque no estamos teniendo las herramientas necesarias para poder gestionarlas. Es decir, es una respuesta normal ante una situación de amenaza, de peligro, de incertidumbre, como la que vivimos hoy en día, por ejemplo, ¿vale? Pero que nos ayuda a prepararnos para responder. Ahora bien, cuando esta situación, ¿vale? Es decir, se da ante una situación específica y en un tiempo concreto. Ahora bien, cuando esta respuesta deja de ser proporcional a esa situación, bien porque la alargamos en el tiempo, bien porque es desmesurada, bien porque empieza a interferir en nuestras vidas, ahí es cuando empezamos a llamarlo ansiedad, ¿vale? Es decir, son unos nervios llevados a más. Y los nervios los tenemos todos y los nervios nos ayudan a prepararnos. ¿Quién no tiene nervios ante un examen? Todos tenemos nervios ante un examen. Ahora bien, si utilizamos esos nervios para prepararnos, para estudiar, para hacer resúmenes, para tener plan B, para preguntar dudas, eso está muy bien gestionado, no se convierte en ansiedad. Cuando esos nervios ante ese examen, por poner, ¿no? Nos van a más con un no puedo, no puedo, no voy a saber, voy a suspender, entonces lo alargamos, empezamos a anticipar situaciones catastróficas, a tener pensamientos saboteadores, a tener sensación de malestar, por lo tanto nos bloquea, nos interfiere a la hora de poder hacer lo que deberíamos hacer, ahí es cuando lo llamamos ansiedad. Por eso lo llamamos respuesta biopsicosocial, porque es una respuesta eh, que, tiene, que tiene tres niveles, ¿vale? El nivel físico, esas palpitaciones, esos ahogos, esas falta de respiración, ¿vale? A nivel cognitivo, con todos esos pensamientos de no puedo, me va a pasar algo malo, voy a suspender, me van a echar, nadie me quiere, ¿vale? Que ahí podríamos ya hablar, además, para otro día, ¿no? De todas esas creencias irracionales y desmedidas que nos llevan a situaciones mayormente de ansiedad o de bloqueo, ¿vale? Y luego el nivel conductual.
Porque claro, eso al final hace que evitemos situaciones, que no nos enfrentemos a situaciones, que dejemos de vivir situaciones o que nos quedemos metidos en casa sin salir, básicamente. Para darte una definición, creo que me he alargado y extendido. No. Yo creo que ha sido muy, muy claro y de esto se trata, ¿no? De que lo veamos pues factible y que es algo que nos pasa. Como tú bien has dicho, María, hay 3 componentes básicos. Uno que tiene que ver con esas palpitaciones que tú antes mencionabas, esas sensaciones corporales, esas palpitaciones, esa sudoración, dependiendo el momento, ¿no? Y donde se produce un círculo vicioso, ¿no? Porque sentimos eso fisiológico y nos da todavía más comida a esos pensamientos irracionales y nos hacen realmente tener más pensamientos y esos pensamientos nos generan todavía más sensación corporal de que va en aumento, ¿no? Y se produce, a veces se llega a producir como una autosugestión también, ¿no? De tanto que entramos ya en ese bucle, ¿no? Y por supuesto, como tú decías, después eso lo podemos ver en el comportamiento, en las acciones que lleva la persona a cabo, o la que llevo yo, ¿no? Y como tú bien decías, María, se suelen dar mucho en épocas de exámenes o en oposiciones, ¿no? Otro tipo de situaciones también que veo muy a menudo y yo en algún momento también he podido llegar a sentirlo, era en la universidad pues con las presentaciones, cuando tenía uno que hacer presentaciones pues para toda la clase. Hoy en día pasa también reuniones a nivel profesional, ya sea con clientes, ¿no? O con padres o con alumnos y demás. Y después también pues esas conversaciones que a lo mejor nos dan tanto miedo, ya sea con un padre, con una madre, con un familiar, con un amigo, con un jefe también, ¿no? Un compañero. Y también nos puede llegar a provocar pues esos niveles de ansiedad. Y cómo no, también en los momentos en los que estamos, que también estamos en búsqueda muchas veces de trabajo, ante esta situación, también esos momentos de ir a una entrevista de trabajo también nos genera muchas veces esa ansiedad, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, ese foco de ansiedad puede provenir de muchos lados, ¿no? Sí, Y me ahí gustaría decir, perdona, te voy a interrumpir un momentito. Ahora seguimos, ¿no? De dónde proviene y demás. Pero sí me gustaría decir algo que creo que es muy importante para todos aquellos que viven ansiedad o que la hemos vivido y sabemos lo que es de la ansiedad no nos vamos a morir. ¿Vale? Porque ¿no? Ahora que estabas nombrando todas esas situaciones, por poner un ejemplo, bueno, la gente con la que trabajo sabe que a mí me gusta poner ejemplos propios, ¿vale? Y has comentado lo de exponer trabajos o tal, ¿no? O exponer delante de un público. Fíjate que yo, tú lo sabes porque trabajamos juntos, hago formaciones delante de alguna que otra persona, ¿bien? Pero yo tengo pánico a hablar en público. O sea, a mí, menos mal que aquí la gente es virtual y no les veo y solo te veo a ti, ¿vale? Pero a mí esto me pone muy nerviosa hasta el punto de que una vez en una situación, la voy a contar porque es real y verídica, ¿vale? Yo trabajaba en una consultora, yo dirigía un programa, un máster, programa de formación de coaching ejecutivo, ¿vale? Es decir, lo dirigía, otra cosa no, pero dominarlo lo dominaba. Era profesora del máster, era de la directora, ¿vale? Dominaba el tema, tenía todo. Y entonces hicimos una presentación con mi jefe, el director de la consultora, ante pues unos cuantos ejecutivos y directivos, ¿no? Tampoco era un aforo brutal, ponle que hubiera 30 personas y había gente de mi confianza. Bueno, pues todo eso que los que nos estén escuchando hoy o en algún otro momento, ¿no? Digan, ¿qué es lo que pienso yo ante una situación así de amenaza, ¿no? Bien, me voy a quedar bloqueada, me voy a quedar en blanco, voy a tartamudear, no voy a saber qué decir, se van a reír de mí. Bien, todos estos pensamientos. Bueno, menos reírse de mí, todos los demás se dieron. Me quedé en blanco, me quedé bloqueada, una presentación que tenía que durar media hora en 5 minutos y de ¡bum! Y ya está. ¿Vale? Todos esos síntomas físicos que tenemos en la ansiedad,
me faltaba el aire, me sudaban las manos, bueno, me sudaban las manos y me sudaba todo, o sea, yo tenía sensación de que estaba chorreando y que debía estar roja, que las orejas, que a mí se me ponen las orejas muy rojas, me iban a estallar, decía, de aquí me muero, de esta me muero. Y mi jefe me va a echar, bueno, un horror. Total, que hice la presentación 5 minutos literales y me fui. O sea, cogí, me levanté, me fui por la puerta y dije, hasta luego. A la hora de tener que volver a enfrentarme dije, ya está. Lo único que hizo la gente fue acercarse, ¿estás bien? ¿Qué te ha pasado? Pero si hemos hablado, todos me conocían, pero si es tu tema, pero si esto es lo que tú dominas, ¿qué te ha ocurrido? Vino mi jefe que yo decía, ya está, me ha echado. No me morí. No pasó nada. Nadie se rió de mí, nadie me catalogó como la peor persona del mundo o mala profesional, ¿vale? Creo que esto es importante porque en cierta medida todos hemos tenido algún episodio con más o menos ansiedad y a veces cuando no sabemos gestionar la ansiedad tenemos la sensación de que nos vamos a morir. Yo lo viví en ese momento y no me morí. No me morí y ni nadie me mató. No, y es muy importante haberlo resaltado, María, precisamente porque es algo, lamentablemente, más habitual de lo que nos podemos imaginar, con distintos niveles, ¿no? de ansiedad, pero lo que tú dices, aprendemos a gestionar esa ansiedad, no morimos de ansiedad, no existe de momento nadie que haya muerto de una ansiedad única, vamos, ¿no? Entonces, ahí tengo yo guardada una pregunta para ti, pero no te la voy a soltar ahora, acerca de esta situación, pero te la voy a soltar aquí durante el live, eso sí. Venga, va. Vale, así me mantienes ahí un poquito ansiosa de hay que ser. Así te mantengo un poquito. Pero sí que me gustaría, María, ¿Sí? ahora que estábamos mencionando también las situaciones, Sí. de la ansiedad, donde nos puede surgir en muchos sitios, pues en esa reunión que tú dices que te ha salido, muchas veces pensamos que siempre esa ansiedad tiene que venir por un estímulo estresor externo, ¿no? Que es algo que también comentábamos esta mañana. Sí. Sin embargo, suele suceder otras cosas, ¿no, María? ¿Qué suele suceder? Bueno, a ver, es verdad que ante determinados estímulos externos, bien, tenemos este tipo de respuestas. ¿Qué pasa? Que muchas veces al final lo que acabamos es, por un lado, condicionando determinadas situaciones, ¿vale? Es decir, yo ahora, en esta situación que he contado, podría haber condicionado ante mucha gente en la que yo tengo que hablar en público, me va a dar un chungo, ¿no? Y podría haberlo generalizado. O ya simplemente el hecho de cuando la ansiedad va a más, siento mi corazón palpitar, yo qué sé, imagínate que estoy en el metro, que hay un montón de gente, entonces me empieza a palpitar el corazón, no sé qué, y digo, ya está, me va a pasar, me voy a desmayar porque me falta el aire, ¿vale? Condicionamos muchas veces. Y otras veces lo que nos ocurre también es que anticipamos. Es decir, la ansiedad donde más vive es en el pasado y en el futuro. Como el pasado y el futuro no lo podemos modificar, es lo que más ansiedad nos crea, porque no hay nada que podamos hacer, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que empezamos a anticipar esa conversación pendiente. Es que tengo que hablar con, me da igual, pues eso, tu padre, tu jefe, tu pareja o quien sea, ¿no? Una conversación ahí o que tienes, le va a sentar mal, se va a enfadar conmigo, me va a abandonar, me va a echar. Entonces empezamos a anticipar esa situación. Eso ya es el estímulo estresor, ¿vale? Entonces, eso ya empieza a provocar, todos esos, ya anticipamos esa situación, con lo cual empezamos a anticipar todos esos pensamientos que nos sabotean, empezamos a reproducir las sensaciones físicas porque nos vemos en la situación, porque nos trasladamos, porque la mente nos lleva y porque nuestra cabeza va muchísimo más rápido que nosotros. Entonces, en lo que tú y yo estamos hablando y mantenemos esta conversación, si yo estuviera callada y esta situación me provocara ansiedad, en mi cabeza, en 30 segundos que hubieras contado tú cualquier cosa, yo me hubiera imaginado cualquier tipo de catástrofe que se hubiera producido en mi cabeza. Con lo cual, cuando tú me hubieras preguntado, yo qué sé, ahora, imagínate, que me provocara ansiedad, eso que me has dicho de, te voy a hacer una pregunta, pero te la hago luego. ¿Vale? Ya estamos hablando del futuro.
Yo ahí me puedo poner, empezar a anticipar y decir, "Ah, madre mía, que me va a Que me va a preguntar, no me preguntar, voy a ya le saber vale, y contestar, esto me va a dejar mal. se van a reír de mí, me va a dejar fatal, no sirvo para esto, es que no valgo en realidad, yo no sé para qué estoy haciendo estas cosas". Entonces me empiezo a Por, encontrar fatal. claro, Fatal. por eso ahí, antes también le hacía guiño a cómo nosotros nos vamos proyectando, ¿no? En esa autosugestión de cómo me voy a ver, como tal, como tal. Es decir, es como pintar un cuadro de cómo me va a dar a mí la ansiedad y por eso es tan importante ahí pararlo, ¿no? Y, Claro. y ahí, María, permíteme que ahora te traigo yo la pregunta. ¿Eh? Vamos a ver, que esto parece un examen. Menos mal que la gente es virtual y no les veo, que si no me van a dar a mí aquí los 7 males. Venga. Y, y bueno, hemos hablado de las situaciones, nos has contado tú esa situación que te dio en esa reunión, ¿no? Sí. Me gustaría que nos fuéramos, que yo creo que es lo que al final todo el mundo quiere, ¿no? Todo el mundo quiere la llave, el tip, la respuesta a cómo yo eliminar directamente la ansiedad de mi vida, ¿vale? Esto para Ajá. empezar, la totalidad de ella, ¿no? Vale, bueno, pues perdóname, pero volvemos a repetir que la ansiedad no va a desaparecer, Gracias. ¿vale? La Y, ansiedad va a estar ahí y es cuestión de aprender a gestionarla y llevárnosla a nuestro favor. así me gusta. Es gestión, nunca se va a eliminar. Eso tiene que quedar bien Claro. claro. Pero mi pregunta, que no, no te salvas. Mira, ya me entran hasta los calores. A ver, dime. En esa situación, ¿vale? En Sí. la que estuviste, bueno, pues un poco no, tendrías bastante ansiedad y demás. Ujú. Vámonos a ese cómo. ¿Cómo a todo lo pasado, que es más fácil, ¿vale? Eh, Cuéntanos qué hiciste que provocó esa ansiedad, aunque ya medio lo has dicho, y la alternativa, ahora ya todo lo pasado, ¿qué podrías haber hecho? Es decir, tu cómo, ¿qué podrías haber gestionado Sí, de sí, sí. manera distinta para que eso no hubiera ocurrido, no se hubiera generado esa ansiedad ahí tan heavy? Vale. Pues mira, pues lo que pasó en ese momento, que es como ya lo he contado, fue, o sea, estando en la situación, yo en vez de centrarme en el presente, en el aquí y ahora, y en el decir, esto yo lo sé y simplemente voy a hablar de lo que sé, dejé que mi cabeza se disparara y se anticipara y pensara por los demás. ¿Vale? Y eso fue lo que a mí me provocó ansiedad. A mí, ¿vale? A toro pasado, ¿qué es lo que hago? No, a toro pasado, o qué aprendí yo de aquella experiencia. Porque, como sabéis, muchos, ¿no? Yo sigo haciendo formaciones y no me he vuelto a quedar bloqueada, ¿vale? No me he vuelto a quedar bloqueada. ¿Por qué? Porque me he trabajado, uno, la confianza en mí misma, ¿vale? Que esto a nivel valía profesional, cuando hablamos de estas partes, ¿vale? Y para eso supone ese autoconocimiento de saber muy bien cuáles son mis fortalezas y cuáles son mis cositas a mejorar, ¿vale? Para poder saber por dónde tirar. Eso por un lado. Por otro lado, ¿qué más hice? Tener plan B y tener plan C. Es decir, yo ahora, si en algún momento en una formación me quedo, estoy utilizando el ejemplo concreto, ¿eh? Sí, 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 sí. Me quedo un poco en blanco, me hacen alguna pregunta o un algo, yo siempre tengo dinámicas preparadas alternativas para yo poder pensar y que ellos trabajen por otro lado, tengo ejercicios, tengo vídeos, o sea, tengo muchas herramientas más, no solo el vengo a hablarte de mi libro, yo no vengo a hablarte de mi libro, es más, desde entonces, la gente que me conoce lo sabe, yo hago unas formaciones principalmente prácticas, ¿vale? Yo la teoría te la puedo dar y te la puedo contar, pero vamos a ponerlo en práctica y luego lo vivimos. Eso como algo conductual, ¿vale? Recordar que hemos dicho que la ansiedad está a nivel conductual, a nivel físico y a nivel cognitivo. ¿Bien? Luego, para el nivel cognitivo, todos esos pensamientos saboteadores y anticipatorios de las situaciones catastróficas, porque poco menos que me voy a morir en cualquier situación de estas que anticipo, ¿vale? ¿A mí qué me sirve? ¿Qué utilizo? Y creo que hemos hablado mucho de ello.
registro y me escribí todos esos pensamientos catastróficos. No puedo. Vamos a ver, ya tuve una vez que no pude y no me morí. Bien, ya tengo, o sea, el hecho más catastrófico ya lo tengo y no pasó nada. Pero a partir de ahí, el resto de experiencias que tengo, comprobables, son, no me he muerto y lo he conseguido y a la gente le ha gustado. Contra, algo haré bien, ¿eh? ¿Vale? Se van a reír de mí, no tengo ninguna prueba. Los he bajado a la realidad, porque cuando los dejamos en la cabeza, esos monstruos se hacen enormes. Todos sabemos que tenemos muchos más problemas en nuestra cabeza que en la realidad. Entonces, lo importante es sacarlos a la realidad. O sea, en nuestra cabeza hubiéramos, no sé de cuántas catástrofes nos hemos librado. Ahora bien, en el día a día, eso no está ahí, eso no es real. Entonces, a mí me sirve el autorregistro para luego confrontarlo y decir, de todo esto, ¿qué es real? Para saber que de lo que es real, ¿vale? ¿Me puedo quedar en blanco? Sí, vale. ¿Qué alternativas tengo si me quedo en blanco? Pues la alternativa de ponerles un vídeo, la alternativa de ponerles una dinámica que está explicada porque es con una hoja y paro, la alternativa de vamos a hacer un descanso y me voy, me doy un paseo, ¿vale? Pero eso solo puedo sacar si reconozco y soy consciente de mis pensamientos saboteadores, ¿vale? Y luego, que me parece lo más fácil, lo más fácil no, lo menos complicado, lo más manejable, porque es verdad que reconocer los pensamientos automáticos tiene su aquel y es complicado y es un trabajo un poquito más tedioso, ¿vale? Es reconocer los síntomas físicos, ¿vale? Entonces es poner la atención en cuáles son, vale, mierda, tengo ansiedad. ¿Cuáles son mis síntomas físicos? Estoy empezando a sudar, me está empezando a faltar el aire, mi corazón va un poquito más rápido. ¿Vale? Bien, si yo reconozco eso, detecto cuando me está empezando a subir ese nivel de nervios, a pasar a algo un poquito más incómodo que interfiere en mi vida. Bien, y ahí una técnica que tú dominas muy bien y que ahora explicas es la técnica de respiración, la diafragmática, la sencillita, la que podemos utilizar si de repente estamos en un vagón de metro simplemente cerrando los ojos. ¿Sí? Es decir, al final, y como la mayoría de las cosas, es ser consciente. No, y en lo que has dicho, exacto. Al final es tomar mayor conciencia a nivel, por un lado, un cognitivo de cuáles son esos pensamientos recurrentes que me están creando esa ansiedad y, como tú bien has dicho, tener también una autoconciencia corporal, física, de cuáles son esos síntomas, pero realmente objetivos, no interpretativos, ¿no? Que nos podemos ir fácilmente uy, es que me va a salir el corazón del cuerpo, ¿no? A ver, tengo más palpitaciones a lo mejor que hace una hora. Desde esa objetividad, ¿no? También desde ahí ese autorregistro nos viene muy bien, por supuesto. Y después, como tú bien dices, María, nos vendría muy bien aprender la respiración diafragmática, ¿no? Esa respiración diafragmática que es una respiración al final que nos permite recuperarnos, ¿vale? Esa respiración que normalmente es la que utilizamos cuando estamos durmiendo. Y esa es la que precisamente tenemos que empezar a entrenar. Muchas veces, a la hora de utilizar la respiración diafragmática, como no la tenemos interiorizada y la queremos utilizar ya directamente ante una situación de ansiedad, muchas veces lo que nos ocurre es que nos puede generar todavía muchísima más ansiedad. Por eso es tan importante, y María y yo insistimos, en que hay que ir primero al gimnasio de la práctica de esta respiración diafragmática para después ponerla ya en uso en esas situaciones ya más complicadas o que sepamos que nos pueden resultar estresantes, ¿no? Esa respiración diafragmática también se practica para aquellos y aquellas que alguna vez también habéis hecho yoga, incluso en algún tipo de meditación también se puede llegar a hacer, es la que se practica. ¿Vale? ¿Por qué se llama respiración diafragmática? Pues básicamente por el propio nombre, porque se trata de cambiar el diafragma. Normalmente, cuando nosotros respiramos, normalmente
hinchamos los pulmones, ¿no? Y el estómago se supone que nos queda pues un poco metido para adentro, como si intentáramos pues parecer un poquito más delgados, ¿no? Eh, Sin embargo, aquí la respiración diafragmática es todo lo contrario. Lo que hacemos y que nos va a ayudar muchísimo es sobre todo pensar en cómo inspiro, porque esa manera de inspirar no tiene que llenar, como decíamos anteriormente, la normal que hacemos, que llena todos nuestros pulmones, sino que se llenaría simplemente la parte inferior de mis pulmones. Entonces nos viene muy bien visualizar cómo va entrando ese aire hacia mis pulmones y visualizarlo simplemente cómo entra hasta la parte inferior, ¿vale? Eso por un lado. Entonces nos viene muy bien tener una mano en el pecho, ¿vale? Para también ser consciente, como decía María, de esas sensaciones corporales y cómo voy ensanchando o no, ya sea mi abdomen o mi pecho. Y después la otra mano en el abdomen. Y en este caso, para que cuando ya expiro, ¿vale? Normalmente la inspiración lo que hago sería, como decía, llenamos los pulmones la parte de abajo, pero hinchamos la barriga como si estuviéramos totalmente embarazados, ¿vale? Eso normalmente lo hacemos en un transcurso de 5 segundos, esa inspiración. Después, normalmente mantenemos unos 3 segundos ese aire y después empezamos a soltar otra vez ese aire en esa expiración durante otros 5 segundos y ahí esa mano que tenemos en el abdomen, cuando ya vamos de dejar siendo embarazados y nos quedamos ya más planos, normalmente nos puede ayudar sobre todo para apretarnos un poco el estómago y ayudar a que el diafragma también cambie. Este tipo de respiración diafragmática, lo habitual es practicar unas 10 respiraciones y a poder ser diariamente, para que entremos poco a poco en con esa facilidad en la respiración, en la técnica. Al principio pues estaremos muy pensando en 5 segundos, 3 segundos, 5 segundos, pero llegará un momento que el tiempo será lo de menos, porque ya estará totalmente interiorizada. Un pequeño consejito que doy. Normalmente, cuando hacemos esto, como es algo nuevo, normalmente en la inspiración lo hacemos como, ¿vale? Como muy, muy fuerte, muy brusco. Y pensar que cuando más control tengo sobre la técnica es cuando la inspiración es más lenta y más profunda, quiere decir que controlo también ya más la técnica, ¿vale? Entonces, cuanto más lenta puedo hacerlo, sin hacerlo con esa impulsividad o esa brusquedad, seguramente ya poco a poco empieza a tenerlo más interiorizado, ¿vale? Una de los consejos que tenemos para vosotros de cara bueno, pues a esta semana. De hecho, normalmente aconsejamos practicar la respiración diafragmática entre 7 y 10 días para después ponerla en práctica en esas situaciones, ¿vale? Entonces, para que uno, sobre todo, tome conciencia de cómo también la técnica se va incorporando en mí, cómo empiezo a dominar esa técnica y cómo me va sintiendo, el consejo es que podamos hacerlo o por la mañana o a última hora del día, ¿vale? Pero, como decía antes María, que era amante de los autorregistros, pero en este caso también teniendo nosotros un autorregistro, ¿vale? Un autorregistro en el que yo pueda especificar el día y la hora en el que lo voy a hacer, ¿vale? Después, también otra columna en el que me diga qué facilidad tengo del 0 al 10 a la hora de la respiración, ¿sí? En la tercera columna ya es la concentración durante el ejercicio de 0 a 10. Y la última columna, cuál es mi estado de relajación final del 0 al 10 también. ¿Qué nos va a ayudar esto? Pues sobre todo lo que os decía anteriormente, nos va a ayudar a tomar conciencia cómo a medida que pasan los días voy a estar todavía con una puntuación cada vez más alta, ¿vale? Puede ser que algún día no tenga esa puntuación y no vaya increciendo, y puede ser porque ha habido algún estímulo estresor que a lo mejor esté haciendo también mella, ¿vale? Pero sobre todo, como os decía anteriormente María, nos va a dar mayor conciencia de ver dónde están mis estresores y sobre todo de ver que yo puedo empezar a practicar este tipo de técnica que al principio puede resultar pues no sé si tediosa o puede parecer como muy laboriosa, ya que una de las recomendaciones, ya que al principio
la estamos practicando en casa, nadie nos está viendo y nos puede conectar mucho, pues ser un poco exagerados al principio con mi respiración. ¿Para qué? Para activar mis sentidos con mi propia respiración y que yo me pueda centrar en la propia respiración. Si la hago un poquito más exagerada, en plan, ¿vale? El mero hecho de estar escuchándome me focaliza más en esa propia respiración, ¿vale? Pues eso mismo es lo que a medida que vayamos poco a poco practicando y practicando, incluso en distintas posturas, ya sea sentado, ya sea de pie, llegará un momento que lo podremos poner en práctica en cualquier situación sin necesidad de hacer a lo mejor ninguna parafernalia, ni que nadie se esté dando cuenta que estoy respirando diafragmáticamente. ¿Vale? Pero llega un momento que eso se consigue mediante la práctica, práctica y práctica. ¿No, María? No nos queda otra que esa. Sí, al final todo es... Pero porque además es la práctica, porque primero tenemos que desaprender. Al Exacto. final hemos aprendido que en las situaciones de ansiedad tenemos que respirar rápido porque nos falta el aire. Y es al contrario, es de relaja, despacito, ¿vale? Sé que es complicado, por eso decimos práctica, tienes que desaprender cómo lo haces siempre y aprender. Por eso es importante ponerse las manos, para ser consciente. Esto, además, si siempre practicamos con la mano puesta, con las dos, nos ayudará para que cuando estemos en cualquier situación, en cualquier lugar, solo el mero hecho de ponernos la mano lo hayamos condicionado para, vale, esto es un momento de paz. ¿Bien? Lo que tú llamas los anclajes. Sí, sí, es tal cual. ¿Vale? Es de, espera, si yo tengo una mano en el pecho, una mano en el estómago, esto significa que estoy entrando en rato de paz. Entonces, por eso es muy importante, antes de practicarlo en la calle o por ahí, es importante haber practicado muy mucho y dominarlo en casa. Dominarlo en casa, es importante. A mí esa técnica, ya sabes que me parece la más básica, o sea, básica, fácil, súper útil. Pero voy a aprovechar y voy a decir una que nos va a servir no a manejar la ansiedad, pero sí a aprender a identificarla y a interpretarla. Porque no olvidemos que lo que hemos dicho es que es una respuesta ante un estímulo que interpretamos como amenazante. Es decir, un mismo estímulo a mí me puede crear ansiedad y a ti no. ¿A qué se debe esto? A nuestra interpretación, ¿vale? ¿Qué pasa? Que luego cogemos y generalizamos. Todo me provoca ansiedad. Esto a día de hoy es, no sé cómo lo ves tú, pero es bastante habitual. Paso de una paz y me lo estoy pasando muy bien a tengo ansiedad. Vamos a ver qué acaba de pasar. O sea, ¿qué es lo que ha ocurrido? Porque todo es ansiedad. Entonces, una manera también de aprender a identificar y para poder gestionarla es, vamos a empezar a poner niveles. O sea, vete, ya sé, soy muy pesada. Vamos otra vez a los registros. Anota a lo largo del día, a lo largo de la semana, pero todos los días. Los entrenamientos no valen si son esporádicos. Entonces, si hoy lo hago sí y dentro de 3 días lo vuelvo a hacer, esto no vale. Coge un hábito, hazlo, ¿vale? Entonces, si todos los días vamos apuntando de, esta situación me ha provocado un poquitito de yo que sé qué, ¿vale? Llámalo X. A lo que llamarías por norma general ansiedad, y vamos a intentar quitarles esa etiqueta. Pero bueno, pues estaba con los amigos y me costaba hablar, no sabía qué decir, tal, la situación apuntada. Mi jefe me ha pedido un trabajo, no sabía, no lo tenía, no sabía hacerlo, pero no me atrevía a preguntarlo. Me ha llamado mi madre a ver si voy a ir a comer el fin de semana, pero es que no me apetece y no sé cómo decírselo. Mi pareja quiere que presentarme a sus padres y es que yo no, o sea, me muero porque qué van a pensar esos señores de mí porque yo... ¿Vale? Y cogemos y al final del día ponemos niveles de cada cosa. Vamos a ver, de 0 a 10, ¿cuánta ansiedad es esto? Porque si estamos hablando de que la ansiedad son los nervios, es ese miedo, vamos entonces de 0 a 10, porque un miedo de 0 no es miedo, unos nervios de 0 no son nervios, bien, entonces vamos a considerar la ansiedad a partir del 7, a partir del 6, venga, vale. El 5 nos incomoda, pero ansiedad no es.
No, no, y Cuando tan aprendamos, importante. No, ¿eh? que es súper importante lo que estás Claro, diciendo de diferenciar, ¿no? De no irnos siempre a esos polos que nos gusta tanto de o blanco-negro, ¿no? O tengo claro. ansiedad o no tengo nada, ¿no? Claro, porque al final es de, bueno, pues he tenido un día un poquito más nervioso, un poquito más incómodo, mm, pero ya no he tenido un día con ansiedad. mm, De tal manera que luego al final, o sea, no al final, pero durante el proceso aprendes a decir, jo, he tenido un ratito en el que me ha subido la ansiedad. mm, mm, Pero mm, es que además, o sea, ahora ya no es tengo todo el rato ansiedad, es que tengo todo el rato ataques de pánico. mm, Ostras, que un ataque de pánico es algo que son palabras mayores. Tampoco te mueres de un ataque de pánico, mm, pero es un nivel de angustia en el que realmente la sensación de muerte es muy brutal, No, ¿vale? y lo que se da en muchas situaciones, y esto lo hemos vivido tú y yo juntos, de hecho, en más de una ocasión, María, ya trabajando con adolescentes y demás, y jóvenes, es que a lo mejor te dicen, no, es que yo tengo ansiedad todos los días de la semana, y después llevas a esa persona al autorregistro y se Sí, da cuenta que a lo mejor ha tenido una tarde unos pensamientos que le ha llevado a tener una mala tarde o incluso otro día, una mañana, pero ha generalizado que ha sido toda la semana y al final entramos en esa profecía autocumplida de que yo estoy proyectando de que al final esto es lo que me sucede y yo misma me voy proyectando también, ¿no? totalmente, totalmente. Es que al Entonces, final anticipamos todo eso. Es de, ay, y detecto un poquito que ya me está costando respirar, ya está, tengo ansiedad. Y es como, venga, tiro la toalla, ya está, tengo ansiedad, se acabó. Y es como, wow, espera un momentito, ¿qué acaba de pasar? Ponle un no, poquito de voluntad a las cosas. no, Vamos a llamar a cosas por su nombre, por favor. exacto, especificándola y tomando conciencia de mi nivel de ansiedad, y esto nos pasa, estamos hoy hablando de ansiedad, pero nos pasaría con otras emociones. Es decir, Sí. ¿cuál es mi grado cuál es mi nivel de intensidad dentro de esta emoción? ¿No? Ujú. Volvemos otra vez a la importancia de crear conciencia en uno mismo de lo que siente para saber también después pues cómo actuar y no tomarme a lo mejor a la tremenda esta interpretación que estoy llevando de mi ansiedad generalizada. ¿No? Mm. Eh, genial. Después también encontraríamos, ¿no, María? Encontraríamos otro tipo de técnicas donde tampoco nos vamos a meter muy allá, pero también podríamos encontrar técnicas de relajación muscular, donde también nos ayudaría pues, a bajar esos niveles. Lo que pasa que sería un poquito más ortodoxo a la hora de poder utilizarla, pero sí a lo mejor de Mm. manera más íntima. ¿No? Y Pero vosotros, bueno, creo que te acabo de pisar porque creo que es la no, que no, ibas a dale, dale, decir, dale, pero dale. es el deporte. Otra O es sea, otra. primero, el deporte porque nos ayuda a desahogar, a relajarnos, a tranquilizarnos y a generar una serie de hormonas que nos ayudan y nos llevan al bienestar. Pero lejos de ponernos a explicarlo a todos los niveles y yéndome a algo mucho más sencillito, es... Y si aquí hay algún... Bueno, igual me matan por esta afirmación que voy a decir, pero nuestro cerebro es muy tonto y muy obediente. Es decir, si yo a mi cerebro le digo que cuando se me acelera el corazón me va a dar, o sea, tengo un pico de ansiedad o me va a dar un ataque de pánico, mi cerebro dice, venga, vale, pues voy para allá. Entonces pone toda la atención y si yo tengo toda la atención en no puedo respirar, no puedo respirar, no puedo respirar, es que me ahogo solo de pensarlo, solo de escucharme. ¿Bien? Vale. Entonces, vamos a descondicionar esto, por favor. Por eso hablaba antes de que los síntomas físicos al final son los más manejables, pero son los más identificables. Es decir, hemos hablado de qué nos pasa cuando tenemos ansiedad, cuando tenemos unos altos niveles de ansiedad, no unos nervios, no un mal ratito, ¿vale? No un poquito de miedo, ansiedad, ¿vale? Pero bueno, se puede hacer en cualquier momento, en cualquier situación, en cualquier nivel. Se nos acelera el corazón, sudamos, nos falta el aire, ¿vale? Más o menos. Tenemos palpitaciones, sí, vale. Tú y yo hacemos deporte, pero ahora cógete y hazte un sprint de 500 metros. Cuéntame, ¿qué síntomas físicos tienes? Claro, O si ahora te digo, yo vivo en un sexto, y ahora me dice, María, súbete y bájate los 6 pisos en 2 minutos.
claro. 2 minutos, no he llegado ni al tercero, ¿sabes? Por mucho deporte que haga. Pero te puedo asegurar que esos síntomas físicos los tengo elevados a la enésima potencia. Engañémoslo, que los empiezo a notar cuando voy por la calle sola. Yo no te digo si estás en medio de no sé qué, pero yo qué sé, estoy en casa, estoy en la calle sacando al perro, estoy paseando y empiezo a notar que estoy anticipando cualquier situación, interpretando cualquier situación que me está provocando ahí yo qué sé, ¿vale? Que no me mola. Échate una carrera, ya verás cómo dejas de pensarlo. Ya verás cómo dices, se acabó, ¿sabes? Ya está, se me acelera el corazón, pero porque estoy cansado. Joder, No, eso es tomar las riendas, sí, 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 ¿vale? sí. Totalmente, totalmente de acuerdo. Y es lo que tú dices, María, el deporte nos va a ayudar, nos ayuda también bailar, No, sí. cantar, nos ayuda todo lo que tenga que ver conectar con otra parte de nosotros, ¿no? Sobre todo poner el foco en otro lado, distinto. Hmm. Eh, Y otra cosa, sí, dime, dime. de cara, y además lo digo de cara a quizá el que pueda ser nuestro próximo live de aquí a un mes, aunque haya entre medias alguna cosa, es detecta tus estresores. Mm, ¿Cuáles son los estímulos que te estresan? ujú, ¿Por qué digo que nos puede servir para el siguiente? Porque al final esos estresores no dejan de ser más allá que nuestras creencias limitantes o nuestras creencias irracionales. ujú, ¿Vale? Y ujú, esas también se pueden trabajar. ujú, ¿Sí? Pero hay que ujú, detectarlos. Entonces, igual que vamos a detectar, vamos a ir poniendo niveles de ansiedad o de nervios en cada situación, luego vamos a ver todas esas situaciones y vamos a ver qué son situaciones sociales, situaciones profesionales, situaciones en las que tengo que hablar, situaciones en las que siento que me van a dejar de querer, ujú, situaciones en las que estoy poniendo en juego mi valía profesional. ujú. Vamos a detectarlas todas para luego ver por dónde van, porque eso también se puede trabajar y se puede cambiar. Si al Ujú. final todo esto no deja de ser conciencia y autoconocimiento. No, totalmente. Y está todo interconectado, ¿no? Porque tanto hoy hablando de ansiedad como el pasado live con la gestión de la incertidumbre, al final Mm. aparecen las creencias limitantes que nos llevan a una mala gestión de esa incertidumbre que me puede generar esta ansiedad y Ujú. el poder identificar toma de conciencia me va a permitir facilitar un cambio hacia mi bienestar, hacia cambiar de gafas y poner unas gafas que por lo menos me permitan, bueno, pues vivir y gestionar adecuadamente también mi vida, ¿no? Mm. María, seguiríamos aquí abiertísimamente, pero faltan 12 minutos y me gustaría que le pudiéramos dar tiempecito aquí a las personas que tenemos, que han pasado varias ya por aquí. A ver si tenéis alguna pregunta que hacernos en referencia a la ansiedad, a la temática de hoy. Abiertos estamos a responderla y aquellos que habéis entrado más tarde o habéis entrado al principio y ahora no estáis, que sepáis que este vídeo va a estar en las redes. Aparte, hoy hemos hecho aquí un cameo ya abriéndonos aquí. Estamos grabando un live por el Instagram y al mismo tiempo por el Facebook. Así que estará en las redes para que podáis verlos, aquellos que no hayáis podido verlo, o aquellos que estáis ahora aquí y os ha encantado, podéis volver a verlo. O se lo paséis a alguien que digáis, ay, esto de la ansiedad igual le viene bien. Vamos a ver si le echan un vistazo. Exacto. Todo lo que Y sea ya, claro, y nos echan poder una mano a ayudarnos nosotros para a movernos en las redes sociales. difundirlo y que pueda ayudarle a cualquier persona, genial. Y, y nada, nos dicen por aquí cómo gestionar la ansiedad a la A la hora hora de de dormir. dormir. Pues bueno, yo aquí hablaría de crear unos rituales del sueño, ¿vale? Y detectar, como decíamos al principio, cuáles pueden ser mis estímulos estresores que están más presentes a lo mejor pues durante la noche, porque está claro que es donde más te cuesta, ¿no? Entonces, yo haría una identificación primero de cuáles son esos pensamientos que están más presentes a mí, que me pueden generar esta ansiedad, y después empezar sobre todo a crear hábitos
de rituales de sueño, ¿vale? Que me permitan, sobre todo, crear como condicionarme hacia una relajación, ¿vale? Y ahí podemos hablar, que viene muchas veces muy bien, los sonidos binaurales, que son los que nos permiten también conectar mucho con nuestra frecuencia del sueño. Fíjate, hablando antes de la respiración diafragmática, y estos sonidos binaurales podemos encontrar muchos de ellos, incluso en YouTube, ¿vale? Te lo digo más que nada para que lo sepáis. Pero vuelvo otra vez, está en generar cuáles serían mis hábitos, ¿vale? Ya sea a nivel cognitivo de cómo detectar para relativizar, como después de buscar una relajación en mí, ya sea a través de una ducha, a través de, bueno, de un autocuidado en casa, pues teniendo una comida también más relajada, tener a lo mejor todo desactivado en casa antes de dormir, pues antes de una hora y crear eso, básicamente. No sé si quieres decir tú ahí algo, María. Vale, bueno, es que lo que he visto es que pone que es ansiedad a la hora de dormir, pero principalmente por la comida. Me ha parecido entender, ¿vale? Entonces, hago deporte y cuido a mis padres, la paciencia a veces se me desborda. Vale, es verdad que la relación con la comida provoca mucha ansiedad y es un tema que podríamos tratar aparte y que Sí, podríamos hacer uno de estos sí, porque enfocado a la habría, comida. sobre todo porque habría que hacer ahí unos límites con trastornos de ansiedad por alimentación. Entonces, ahí habría que meter un límite. No tanto para entrar con temas de autorregistro. Sí, sí va por ahí, ¿eh? No, claro, claro, o sea, habría que entrar un poco más, ¿no? Pero al final es la relación con la comida, ¿no? Y el comer de forma consciente. Es verdad, eso por un lado, pero también es verdad que muchas veces la ansiedad por otras cosas, cuando comemos, generamos una serie de hormonas que nos provocan placer inmediato. Y eso nos ayuda a manejar esa ansiedad a corto plazo, ¿no? Pensamos que la estamos manejando pues, ¿no? Porque ha dicho luego lo de sus padres y lo de que pierde la paciencia. Claro, pues al final mi manera de escape es la comida. Al final es la relación consciente. Haremos uno específico de esto porque es muy, o sea, da para mucho, ¿no? Aprender a manejar nuestra relación con la comida, porque esto tiene que ver con la ansiedad, ¿eh? Y es detectar que este es tu estresor, pero no es tu estresor en realidad. Esto es una consecuencia de tu ansiedad. Ante la ansiedad tenemos determinadas conductas, pueden ser evitaciones, pueden ser bloqueos, puede ser comer, ¿vale? Es una respuesta a la ansiedad, Es habría que una verla bien. respuesta. Hay otras personas que le da por fumar, es Claro, decir, pueden entrar muchas cosas, pero no sería tanto esa detección, sino de trabajar más profundamente esa parte también con la comida. No sé si hay mm. alguna otra pregunta que se Sí, nos haya sí, escapado, sí. estoy mirando Sí, aquí. han dicho que vuelvas a explicar la respiración diafragmática, que se ha Muy bien. cortado un par de veces el live y Vale, no pues lo han. pues si me permitís, me meto en postura y se me va a entender un poquito más, ¿vale? Venga. La respiración diafragmática, al final, nos va a ayudar sobre todo a desconectarnos con estímulos estresores, principalmente porque el foco lo vamos a poner no en lo que hay ahí fuera, sino en uno mismo. Es decir, ¿y en qué lo voy a hacer? En una herramienta que lo tenemos todo. Otra cosa es que como esta novia, que la tenemos, no la utilizamos. Y esa manera de hacer esa respiración diafragmática, que es la que utilizamos cuando dormimos, por eso es regeneradora, es la que vamos a tratar de aprender para ponerla en el momento crítico y que queramos utilizarla. Pero una vez aprendido, es decir, para esto necesitamos sí que hacer la hoja de autorregistro que mencionábamos, ¿vale? Tratando siempre de, esto no nos va a llevar mucho rato, ¿vale? Si cada día lo practicamos nos va a llevar poquito, como mucho a lo mejor Sí, 5 pero minutos. explica esta. Entonces, Ah, vale, perdona. qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer una inspiración de 5 segundos más o menos, aguantaremos el aire unos 3 segundos y expiraremos otros 5 segundos, ¿vale? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poner durante esa inspiración y esa expiración tanto la mano en el pecho
y la otra mano en el abdomen, ¿vale? En el abdomen porque nos va a ayudar en este caso también a forzar un poquito el abdomen. Cuando hagamos la inspiración, tenemos que acordarnos de que no vamos a llenar los pulmones como haríamos de manera normal. Lo que vamos a hacer es tratar de visualizar los pulmones como se llenan solo hasta la parte de abajo. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo que inspiro esos 5 segundos, lo que voy a hacer es, en lugar de quedarme delgadito o delgadita, lo que voy a hacer es inspirar, pero para que poco a poco se vaya llenando de aire mi estómago, ¿vale? Entonces sería una inspiración que está hasta aquí abajo, aguantamos 3 segundos después de esos 5 segundos y soltamos. Y cuando hemos llegado ya casi al final en esa manera de soltar el aire, apretamos un poquito el abdomen para ayudarlo un poco, ¿vale? Entonces, esa inspiración y expiración lo vamos a hacer lo más despacio y profundo posible para que poco a poco tengamos mayor control sobre ello. ¿Por qué? Porque al principio lo que nos sucede es que lo hacemos muy bruscamente, ¿vale? Porque no estamos ejercitados en ello y es normal. Y ahí tiene que aparecer un poquito de compasión con nosotras mismas y con nosotros mismos, ¿vale? Porque al principio no va a salir perfecto, pero que no salga perfecto no quiere decir que vayamos poco a poco a mejorarlo. Pero acordaros, manita aquí, en el pecho, en la mano, inspiración 5 segundos, lleno el aire simplemente hasta la parte de abajo de los pulmones y hincho el estómago. Expiro y voy soltando el aire y me voy quedando prácticamente planito y me ayudo pues, con la mano para ayudar a que el diafragma cambie. ¿Sí? ¿Se ha entendido? Sí, es importante tener las manos, que parece un absurdo, pero una mano en el pecho para ver cómo nuestras pulsaciones van bajando y otra mano en el estómago para comprobar que mientras inspiramos estamos llenando el estómago. Estamos esa postura de saca tripa, ¿bien? Y Exacto. cuando expiramos, el ir comprobando cómo la bajamos y el ir contando con la mano, ¿vale? Son importantes las manos, que luego es lo que hemos dicho, que nos condicionaría y nos ayudaría como anclaje a que si estamos, cuando ya lo hayamos entrenado 10, 15 días o los que sean necesarios para que sintamos que lo manejamos, si estamos fuera, en la calle, en cualquier situación, el mero hecho de ponernos las manos ya nos ayude a anticiparnos a esa relajación. Sería un poco desde ahí. ¿Vale? ¿No? ¿Sí? Vale, han preguntado también aquí, que lo he visto yo un momento, en un momento crítico, ¿qué hacer? En un Claro, momento crítico, ¿qué hace? Cuando le da la ansiedad, ¿qué hacer? ¿Qué hacer en un ¿qué momento hace? crítico? Yo no sé a qué te refieres con un momento crítico, pero yo diría regístralo. Regístralo. Pero esta es mi manera, ¿eh? Y ahora tú dices la tuya, Juanjo. Regístralo sin narrar. Es decir, de la forma más concreta posible, porque muchas veces volvemos a lo mismo. Esos momentos que vivimos como críticos, que yo no te digo que no lo sean, pero mucho es nuestra interpretación del mismo. Es decir, a lo mejor es un momento crítico, pero tienes herramientas para afrontarlo. Si empezamos a meterle herramientas a ese, o sea, interpretaciones a ese momento crítico de no voy a poder, me supera, es imposible, ahí es cuando se nos va. Pero no sé por qué tendrías que hablarnos un poquito más concreto Sí, de eso. y me vais a perdonar, pero no vamos a tener tiempo por el tiempo, porque si no, no va a quedar esto grabado. Sí, Y bueno, nos quedan 5 necesitamos. minutos, pero vamos, no quedaban Yo más. lo que sí que quiero mencionar es que yo lo que haría ante un hecho crítico, que aquí va a depender también cuál sea esa situación, porque no vamos a tratar la misma situación de la misma manera, pero en ese momento a lo mejor yo no hacer un autorregistro tal cual, pero sí hacerlo al momento en mi cabeza. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero es, sobre todo, relativizar más este tipo de situación. Quiero, sobre todo, mirarlo de la mejor manera para gestionar esto. Entonces, lo que voy a mirar, sobre todo, vuelvo otra vez al punto de mi máxima objetividad ante lo que está sucediendo, aunque muchas veces resulte complicado. Entonces, voy a tratar de neutralizarme y ver esto como un observador, como un tercer observador, y desde ahí tratar de, bueno,
de reflexionar y ver cómo hacer, ¿vale? Pero es que no podemos llegar a hacer mucho más, porque ante esa situación crítica lo único que puedo hacer es autoobservarme, observar la situación y a partir de ahí tratar de tranquilizarme. Y la manera de tranquilizarme, pues mediante distintas técnicas. Una de ellas, y desde la que os queremos invitar, pues desde la respiración diafragmática, ¿vale? Pero vuelvo otra vez a insistir en lo que os decíamos al principio. Esto va a ser una técnica en el momento, una herramienta en el momento que la hayamos practicado. Si la quiero utilizar sin haberla practicado, voy a tener una mala experiencia sobre la técnica y la voy a abandonar y la voy a criticar. Entonces, permitiros también pues experimentar, pero habiendo practicado. ¿Vale? Vale, una sola cosa respecto a practicarla, porque ponen que es complicada, pero gracias. ¿Es complicada? Sí. ¿Cómo puede resultar un poco menos dificultosa o un poco más sencilla? Tumbados. Sí. Tumbados en el suelo, es más, yo diría más en el suelo que en la cama, pero tumbados en cualquier lugar, nos resultará mucho más sencillo. Mm, mm. Pero Lo que, lleva tiempo. sí, O sea, al final todo es totalmente. tiempo, no es... Y después es importante, vuelvo otra vez a insistir, para hacerla totalmente nuestra, que sí que la puedo empezar a hacer por un sitio que sea cómodo, pero después tenemos que extrapolarla a otros contextos, porque si no, no la voy a poder utilizar el día de mañana en otro lado. Entonces, después es importante que la practique sentado, tumbado, de pie, Eso es, no voy a decir eso haciendo el es. pino, pero practicando en todas las posturas posibles, ¿vale? E incluso ya una vez súper interiorizado, tratar de hacer esa respiración diafragmática sin que apenas se note que lo estoy haciendo. ¿Vale? Para que después esto sea más fácil de adaptarlo a las situaciones Sí. que pueda tener en mi contexto de realidad. ¿Vale? Mm. Entonces, complicado no hay nada. ¿Qué quiero deciros con esto? Con la práctica, Más o práctica, menos práctica. entrenamiento, pero todo posible. Exacto. Así que os lo agradezco, Sandra, aquí tus palabras también de cariño y de admiración. Eh, También a Laura, a Ya está. Karma, a Damián, o sea que muchas gracias ahí por todo. Y bueno, deciros, no sé si hay algo que quieras decir, María, antes de que cerremos Nada, que ha aquí. sido un placer, que al final, ¿ves? Yo empiezo nerviosa, que no ansiosa, y luego al final me lo acabo pasando muy bien. Es una charla entre amigos, o sea que muchas gracias a todos los que están y a los que han estado y a todos aquellos a los que se lo paséis. Y que, aunque hemos apuntado aquí, ¿no? Las creencias limitantes y la relación con la comida como posibles futuros vídeos de estos, que nos podéis escribir y pedir temas, los que queráis, que bien recibidos. Que os agradeceríamos también que si lo podéis compartir y ayudarnos a difundirlo para llegar a más gente, pues oye, que nos encantaría porque al final estamos aquí, pues eso, ¿no? Para poder compartir nuestros conocimientos y nuestra experiencia en la medida en la que podamos. Y nada, que muchas gracias. Que me gusta esto, ¿ves? Esto también me ayuda a ir bajando los niveles de ansiedad. Yo cada vez Claro lo que voy sí. manejando mejor. De aquí a me vuelvo yo una speaker o algo de esto. Como decían en clase de psicología, ¿de qué era? De patología. Con las fobias y con la ansiedad, lo que nos ayuda es la exposición, la exposición, la exposición para Total. bajar nuestro nivel de activación y sobre todo para ir rompiendo alguna de esas creencias, porque somos resilientes y muy fuertes. Sí. Y por eso mismo os agradecemos que hoy a estas horas hayáis estado aquí escuchándonos y que en breve, concretamente para el próximo mes, el último miércoles del mes siguiente, nos volveremos a ver, lo digo porque nos lo estabais preguntando por ahí. Nos volveremos a Y, ver, Juanjo y yo, pero intentaremos vernos y con otros a lo exacto, largo de estas semanas. y os iremos ya mencionando y adelantando cuál va a ser la temática, porque también vamos recibiendo un poquito también vuestros intereses. Y os dejamos ya mismo porque ya va a ser prácticamente la hora y no puede ser esto. Así que muchísimas Un gracias beso, y muchas nos vemos gracias. dentro de nada. Chao, chao. Chao. Hasta luego, Juanjo. Chao.